Hola hermanos y amigos, sean bienvenidos a este segmento titulado Doctrina para el Día a Día, con el pastor Ismael Trinidad. Hola hermanos, ¿cómo están este día? Espero que muy bien, espero que el Señor esté bendiciendo su vida. El día de hoy quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos de la palabra del Señor y también un pensamiento en referencia acerca de una fecha importante que está sucediendo el día de hoy. Mientras usted escucha este audio, aquí en México se está celebrando lo que es un año más de la independencia de México. Ahora usted va tal vez a preguntar, bueno hermano, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia? Y bueno, muchos aspectos que quisiera compartir con ustedes, pero en perspectiva es un poco acerca de nuestra libertad. Cómo nosotros hemos sido bendecidos con la libertad que tenemos desde el aspecto social, desde el aspecto como ciudadanos en este país o de los países a los que pertenecemos. Posiblemente la independencia de tu país no se celebra el 16 de septiembre, como lo es aquí en México. Posiblemente si estás en los Estados Unidos, como yo sé que hay muchos que me escuchan, se celebra el 4 de julio, o si tal vez llega este audio a otros, posiblemente se celebrará en otra fecha. Sin embargo, el punto de esta conversación del día de hoy es ver acerca de la importancia de la libertad, más que un aspecto social o el aspecto de simplemente estar no esclavizado a algo. Nosotros como creyentes tenemos un pensamiento más profundo, que tiene que ir más allá de nuestras barreras sociales, tanto al hecho de llegar a nuestras barreras espirituales y ver nuestra posición que ahora tenemos en Cristo y en perspectiva acerca de la comparación entre lo que es la esclavitud y la libertad. Pero el día de hoy es un día importante porque tengo la oportunidad de hacer esta comparación y a la vez esta similitud que estamos teniendo con este día de importancia como ciudadano. Recordemos que Dios nos ha dejado también en este país y en este mundo con el propósito de ser para su gloria, pero también nos dijo que obedeciéramos ciertos mandatos, incluso que oráramos por nuestras autoridades. Y es en este aspecto que yo quiero que nosotros entendamos. Aquí en México se celebra este evento que pasó en los años 1810, alrededor de esta fecha, el 16 de septiembre. Y en este evento muy recordado por todos, solamente para hacer contexto, es la liberación del pueblo mexicano de los tantos años de esclavitud que estuvieron bajo el imperio de esa época, del imperio español o el virreinato de la Nueva España. ¿Y por qué comento esto? Porque esto es un evento que para todos nosotros como mexicanos, tal vez en la actualidad no suena tan grande, ya que nosotros, hablando hace 200 años de historia o más años atrás, podemos nosotros decir, bueno, es que yo nunca he estado esclavizado. Mi familia, mi abuelo, mi bisabuelo, ellos no fueron esclavos. Ellos no estuvieron bajo este gobierno de posiblemente hace más de 200 años atrás. Sin embargo, es importante nosotros recalcar y ver la libertad con la que estamos hoy viviendo, que gracias a muchos héroes, que gracias a muchas personas en otro tiempo, se pudo hacer vívida para nosotros hoy día. Y gracias a esta libertad es que incluso como creyentes podemos disfrutar de esa oportunidad de estar libres en nuestra fe y en nuestra creencia en el Señor Jesucristo. Cuando hablamos desde el aspecto de la libertad, nosotros podemos pensar que libertad es el derecho que tenemos nosotros de hacer lo que queramos. Y aunque hay varios aspectos parecidos, eso no es del todo. La libertad en sí es tener la capacidad de poder tomar decisiones sin estar opresos por algunos otros, o poder decidir por nosotros, por nuestro propio bien, sin afectar a los demás. Esto es porque por muchos años muchas personas han malentendido la libertad como el derecho de hacer lo que quieras para tu propia conveniencia sin importarte lo que pase alrededor. Pero tanto en el aspecto social como en el aspecto espiritual, esto no es correcto. Entonces, ¿para qué nosotros somos libres? Es la pregunta de esta mañana. ¿Para qué nosotros fuimos llamados a una libertad? Podemos observar que mucho más grande que simplemente la independencia de nuestros países hay algo por suma mayor de eso.
Y esa es la libertad que nosotros tenemos de algo mucho más escandaloso, mucho más dañino que simplemente la esclavitud hacia otra nación. Por eso entramos en el aspecto espiritual cuando nosotros nos referimos y vemos al aspecto de la naturaleza humana. Todos los hombres están en esclavitud, debido a que el pecado entró no como simplemente un ofensor, sino como algo que corrompió por completo toda la naturaleza de los hombres, llevándolos a la esclavitud entera, y esta esclavitud apartándolos por completo de Dios, dejando al hombre inutilizable de su deseo de querer buscar a Dios e inútil en su intento de querer acercarse a Dios. Debido a esta esclavitud que el hombre está viviendo, no puede libremente desear las cosas buenas de Dios. Al contrario, el deseo del corazón del hombre es de continuo pecar, como nos dice la Escritura. Sin embargo, aquí es donde vemos el aspecto de la necesidad de la libertad. Pero la libertad no viene sola, sino que alguien es el que la proclama, es alguien quien promulga. En los años 1800, aquel personaje mexicano que fue el que llevó el movimiento de libertad fue no solamente el señor Miguel Hidalgo, que era un cura de la Iglesia Católica en ese tiempo, sino que también muchas personas. Pero en nuestro aspecto como creyentes, sin hacer una mezcla, hermanos, de religión y Estado, porque esa no es mi intención del día de hoy, sino ver los aspectos de la búsqueda de la libertad y qué hacer con la libertad, podemos no comparar, porque nunca voy a comparar a ningún personaje humano con el Señor Jesucristo, pero como ese autor principal, aquel que lleva el inicio de esta libertad. La diferencia que podemos observar nosotros es que en el aspecto espiritual, aquel que nos hizo libre es el Señor Jesucristo, que nos ofrece una verdadera libertad, como lo vemos ahí en Juan capítulo 8 versículo 36, que en un pasaje corto nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjense lo grandioso de esta declaración. Y es que cuando comparto o comparo yo la libertad que tenemos en este país o en tu país con la libertad que Cristo nos da, hay una gran diferencia. Y nuestra libertad como ciudadanos mexicanos o del país al que pertenezcas, y nuestra ciudadanía como ciudadanos del reino de Cristo, no se puede comparar en ninguna forma, ya que incluso aquellas personas que lucharon por la libertad de México en ese momento, sus vidas espirituales, al no conocer a Cristo, hablando de aquellos que no lo conocían, ellos fueron esclavos del pecado, y a pesar de que haber sido libres del esclavo del gobierno español en ese momento, su situación espiritual no cambió. De modo que el hecho de nosotros poder llegar a ser libres espiritualmente no depende de la libertad de un país, sino depende de ser libres de la problemática que engloba a toda la raza humana llamada el pecado. Esto nos lleva al aspecto, hermanos, de que aunque la libertad civil es muy necesaria, la libertad espiritual y ser libres del pecado es algo mayor, algo supremo que nosotros no podemos ni siquiera llegar a imaginar. Por eso no estamos comparando al Señor Jesucristo con cualquier otro caudillo, pero sí lo hacían muchos en el tiempo del Señor Jesús. Muchos llegaron a pensar que Jesucristo o Jesús simplemente era otro que se había levantado. Incluso en el concilio Gamaliel les decía, ahí en los Hechos, recordándoles que había otros anteriores, incluso alguien que se había levantado, que había hecho una revuelta, pero que al final murió, y con él también los disipadores o aquellos que estaban haciendo el movimiento se fueron acabando. Pero cuando ellos ahí en el concilio, Gamaliel les dice: ¿qué pasa si esto que está sucediendo, la iglesia que estaban haciendo, en verdad es de Dios? Si esto que este hombre Jesús está trayendo en verdad es algo correcto, nosotros nos encontraríamos luchando contra Dios mismo.
Ahí es lo que yo quiero, hermanos, que en este día podamos comprender. ¿Tenemos nosotros la libertad en el Señor Jesucristo? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Y si nosotros hemos venido a conocer al Señor Jesucristo, entonces verdaderamente somos libres. Porque posiblemente algunas de las personas en este tiempo, o muchas, viven en países que, aunque no está abierta la esclavitud, no son libres de manera personal. Conocemos algunos países lamentables que existen con gobiernos donde no están cuidando a sus ciudadanos, los están llevando en un socialismo, los están llevando en un comunismo tan cerrado como son países de Venezuela, países como Cuba, Corea del Norte, entre otros más que podríamos mencionar, donde el ciudadano no es libre. Sin embargo, sé que en muchos de estos países el Evangelio ha transformado la vida de millones, llevándolos a una libertad espiritual, aunque se encuentran en algún tipo de esclavitud social, de esclavitud civil. Por eso podemos nosotros observar y debemos nosotros hacer un énfasis tan grande en que más importante que nuestra libertad civil o nacional, la libertad que el hombre debería estar buscando es la libertad sobre el pecado. Sin embargo, así como por muchos años los mexicanos en el tiempo del virreinato español trataron de salir en contra de esta tiranía, ellos no podían. Pero se unieron en algún punto de la historia donde un mover tan grande hizo que estos hombres, armados con lo que tuvieran, fueran contra esa tiranía y pudieran derrocar al gobierno en ese momento. Pero ahí hay una gran problemática para nosotros, que nosotros como hombres en pecado, aunque nos uniésemos todos los hombres que viven, que existen en el mundo, para luchar en contra del pecado, nosotros no podríamos ganar esa batalla. Porque el pecado no es algo que se vence con armas naturales. El pecado no es algo que podamos nosotros luchar contra él y vencer en nuestras propias fuerzas. Por eso es, como dice Pablo a los romanos, que Jesús tuvo que venir. Dice que él nació con su naturaleza divina, con su naturaleza humana, nació en semejanza de pecado, o sea, en semejanza de carne de pecado, quiere decir como nosotros como hombres, pero sin pecado. Él no es cualquier caudillo. Él es el Señor de señores, el que liberta. Todo el pueblo de Israel esperaba al Mesías que iba a venir. Y el Mesías es eso, el libertador, aquel que iba a poder librar. Cuando llegó Jesús y lo observaron en el pueblo no estaba muy contento con él, porque ellos esperaban que Jesús, como otros caudillos, comenzara a hacer una revuelta social, comenzara a atacar al gobierno, comenzara a levantar a la gente para ir y derrocar a los romanos que estaban en ese momento. Sin embargo, vemos a Jesús sometiéndose al gobierno en el aspecto de respetar, porque sabemos que Dios es el que instituyó el gobierno. Vemos a Jesús pagando tributo. Vemos a Jesús entendiendo las cosas que existen, pero en ningún momento vemos a Jesús humillándose bajo el gobierno. Simplemente que Él nos dio ejemplo de que debemos respetar el gobierno a pesar de las cosas tan tiranas que hacen. Pero no lo hace en el aspecto que debemos aguantar hasta lo peor, ¿no? Eso no dice la Escritura. Sin embargo, Él, quien era el verdadero libertador, el verdadero rey de los judíos, el verdadero Mesías, cumplió con su trabajo. Pero lamentablemente, para los judíos, Él no estaba a la expectativa. Él no cumplía todos los requisitos de ser un rey, un libertador. Pero para nosotros los creyentes podemos observar que en su primera venida el Señor vino como el Cordero de Dios
aquel que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan el Bautista en los evangelios. Él se ofreció, Él dio su vida, no usó la vida de los demás, sino que Él mismo dio su vida. Y como dice el autor de los Hebreos, Él siendo el sacrificio y también aquel que iba a efectuar el sacrificio, nos perdonó. Y en su sangre todos nosotros recibiremos el perdón de pecado. Y cuando hablo de todos nosotros, no me estoy refiriendo a toda la raza humana, sino a aquellos que Él eligió antes de la fundación del mundo por el simple hecho del deseo de su voluntad. ¿Quiénes son aquellos? No lo sé. Por eso predicamos el Evangelio. Ahora, para ir finalizando nuestra charla de este día, vamos a preguntarnos si en verdad eres libre. Si el Espíritu Santo, como dice Pablo a Romanos, vive en ti, ¿qué haces con tu libertad? ¿Para qué estás usando esa libertad con la que Cristo nos hizo libres? Muchas personas en la actualidad usan su libertad de una manera deshonrosa. Hay jóvenes, recordando mi tiempo de juventud, que estaban esperando llegar a los 18 años, que es la edad aquí para ser ya un hombre o un ciudadano, alguien ya mayor de edad, como se dice aquí. Y el deseo que estaban esperando ellos para cumplir esa edad es para poder entrar a los lugares donde se toma alcohol, o para poder tomar con libertad, o para poder entrar a lugares, y discúlpenme la palabra, que son muy de mala reputación. Ese era el deseo de ellos, de poder obtener su libertad, para usarla de una manera deshonrosa. Nosotros como creyente, por contrario, usamos nuestra libertad, o debemos usar nuestra libertad, para dar gloria a Dios, para que en todo momento nosotros podamos representar a Jesucristo y a su reino aquí en la tierra, para que otros le conozcan. Pero lamentablemente incluso muchos cristianos usan la libertad como libertinaje. Por eso uso dos pasajes muy importantes en la Escritura. Uno es 1 de Pedro capítulo 2 versículos 15 al 17. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Versión Nueva Biblia de las Américas. Y asimismo Pablo escribe a los Gálatas, antes fue Pedro. Pablo escribe a Gálatas capítulo 5 versículos 13 en adelante. Dice: porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Fíjense cómo Pedro, cómo Pablo, cómo el Señor nos habla acerca de que la libertad no es para usarla a esclavizarnos en otra cosa, sino debemos usar nuestra libertad para su gloria, para su honra. Hemos sido libertados de nuestro enemigo principal, que es el pecado, pero no podemos dejar que ese enemigo vuelva a tomar dominio sobre nosotros. Es cierto, la libertad que tenemos aquí en México, en Estados Unidos o en otros países es muy necesaria. Sin embargo, la libertad de la esclavitud del pecado es algo primordial en la vida de todos los hombres. Y somos llamados a la libertad porque Cristo hizo posible esa libertad. Él es el único y verdadero libertador, el Mesías, el que dio su vida en el madero para salvarnos. Y esa libertad tenemos que aprovecharla, abrazarla, cuidarla. No porque alguien nos las vaya a quitar, no porque la vayamos a perder, sino porque fue comprada a precio de sangre y tenemos nosotros que atesorarla y usarla para su gloria,
para testimonio a los demás y para reflejar que somos hijos de Dios. Así que, hermano, hermana, amigo que me escuchas, 2 preguntas para finalizar. ¿Eres verdaderamente libre? ¿Cristo te ha libertado? Y, si lo eres, ¿cómo estás usando esa libertad? ¿Para su gloria o para tu gloria? Qué bueno que estuvieron con nosotros en este día. Nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga. Adiós.